Mis hermanos, el día de hoy quiero hablarles sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Lo que estamos presenciando, obviamente, es parte del reino de Dios y es parte del reino de los cielos, que prácticamente es lo mismo y lo vamos a explicar. Porque en la palabra de Dios vamos a ver que en algunas partes, en algunos evangelios, habla sobre el reino de Dios y en otras partes de la Biblia habla sobre el reino de los cielos. Bueno, algunos piensan que son dos cosas distintas y de ahí parten muchas denominaciones y creencias, pero investigando un poquito uno se puede dar cuenta que el reino de Dios y el reino de los cielos es igual. Está hablando justamente el mismo, nomás que antes, el Evangelio de Mateo, donde se habla sobre el reino de los cielos, Mateo está escribiendo esta carta, este Evangelio está describiendo lo que vio a personas judías. Y los judíos pues no acostumbraban a llamar a Dios tal cual con su nombre, porque pues ellos tenían demasiada reverencia como para mencionar el nombre. Así que decían el reino de los cielos, para no decir el nombre de Dios. Pero ya después que Cristo está aquí, entonces a los gentiles les decimos el reino de Dios directamente. Vamos a suponerlo, esto se llama perífrasis. Y una perífrasis es como si yo te dijera, dime que eres cristiano sin decirme que eres cristiano. Si saben ese juego, ¿no? Dime que eres cristiano sin decirme que eres cristiano. ¿Qué harías? No sé, a lo mejor se nos ocurren muchas cosas, ¿verdad? Pero esa es la manera en la que a veces la Biblia habla sobre el reino de Dios sin mencionar a Dios. Lo digo por lo que estamos próximos a leer, ¿verdad? Pero ¿quién empezó a hablar sobre el reino de los cielos? Bueno, aquí vemos en Mateo 3:2, acompáñame al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2, y vamos a ver cómo Juan el Bautista, aquel que fue llamado para preparar el camino del Mesías, está hablando acerca del reino de los cielos. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio en mi manera de pensar. Vayan cambiando, dice Juan el Bautista, vayan cambiando su forma en la que piensan. Vayan arrepintiéndose de su manera de vivir. Si antes vivían de una manera, váyanse arrepintiendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando alguien o algo está cerca, uno comienza a sentirlo y puede imaginar lo que se viene de tal manera que casi puede sentirlo. Cuando algo viene, cuando algo está próximo a venir, uno puede sentir lo que ahí viene, ¿verdad? Puede sentir que eso ahí viene. Por eso Juan el Bautista estaba diciendo, híjole, ya viene. El reino de los cielos ya viene. Arrepentido. Por ejemplo, el sol cuando está cerca, uno lo puede sentir, ¿verdad? El sol está cerca y tiene una distancia. Si el sol estuviera más cerca, nos quemamos, aunque no estemos en el sol, ¿verdad? Es así como es el reino de Dios. La luna también está cerca, pero no estamos en la luna y nos puede dar luz en la noche. Por ejemplo, también para algunos, cuando va llegando la quincena, también pueden sentirlo, ¿verdad? Todavía no llega. O los empresarios que tienen que pagar nómina, ¿verdad? Todavía no llega, pero ya pueden sentirlo. Y así sucesivamente con cualquier cosa. Porque cuando viene algo, tú puedes sentirlo. El reino de los cielos está cerca. Dice Juan el Bautista, vayan dejando atrás su vieja manera de pensar, porque esto está fuerte. Esto que viene está fuerte. Esto es en serio, dice, ya viene, ya viene. Acompáñame a el libro de Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De tal manera que el reino de los cielos habla acerca de una renovación de nuestra mente, pero el reino de Dios es espiritual. El reino de Jesús es un reino espiritual y comienza con un cambio de forma de pensar.
Por ejemplo, antes pensaba que hacer lo que la mayoría hacía normalmente para mí era bueno. Si yo me juntaba con mis familiares y tomaba unas cervezas y estaba ahí en la carnita asada, yo pensaba que eso era bueno. Y culturalmente pensamos que eso es tranquilo. Para los que hemos consumido drogas fuertes, ¿verdad? Eso es tranquilo y es bueno. Es estar calmado. Pero después vamos a llevarlo a algo un poco más actual y más normal todavía. Antes yo pensaba que el domingo ir a la iglesia era ser bueno. Antes yo pensaba eso. Yo decía, con esto cumplo. ¿Quién se iba a imaginar que el Enrique, que el Quique esté yendo a la iglesia? Yo dije, es suficiente. No me pidan más. Señor, no me pidas más. Ya, estoy llegando a la iglesia. No me pidas más. Ve lo que estoy haciendo. Y uno piensa eso. Pero el arrepentimiento no tiene que ver con lo que yo hago, sino el arrepentimiento tiene que ver con lo que yo soy. Otra vez, el arrepentimiento no tiene que ver con lo que yo hago, el arrepentimiento tiene que ver con lo que yo soy, porque dentro de mi corazón habita el pecado. Dentro de mi naturaleza habita el pecado, una condición caída, y el pecado entró en Adán y Eva y así sucesivamente. Y por más que yo haga obras buenas ahí en la calle, o yo piense que vengo a la iglesia, que doy a alguien ahí en el semáforo, lo que sea, el pecado habita en mí y me tengo que arrepentir de vivir la manera de vivir mi vida a mi manera. Me tengo que arrepentir de eso. Por eso el arrepentimiento no tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con lo que soy. Hay una naturaleza que se tiene que cambiar espiritualmente en mi mente y en mi corazón. Pero el reino de Dios es al revés. El reino de Dios es ir en contra de lo que este mundo nos ofrece y nos modela. El reino de Dios, hermanos, es ir en contra de una cultura. El reino de Dios es ir en contra de todo lo que nos han enseñado. Por eso Juan el Bautista estaba diciendo, arrepentíos. Vayan preparándose porque va a venir un poder del cielo desde lo alto que va a impactar tu espíritu y va a cambiar tu manera de pensar y va a quitar ese corazón de piedra y te va a dar un corazón de carne. Ese poder espiritual que viene desde el cielo va a impactar todo tu ser y va a cambiar tu manera de percibir la vida y el mundo. Así que ahí viene. Y todos, Juan el Bautista tenía sus seguidores, tenía sus discípulos y hasta ellos se quedaban. ¿Qué es lo que viene? Esperanzados. ¿Qué es lo que viene? Y crean, hermanos, esta es el gran dilema de todo ser humano. La fe, la religión, la espiritualidad. Puedes sentir un gran vacío y te vas a preguntar, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es esto que no puedo ver? ¿Qué es esto que no puedo resolver y está dentro de mí? Todos tenemos una necesidad espiritual. Todos tenemos eso. Pero nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo llenar ese vacío. Nadie sabe cómo resolver ese problema. Porque nadie va al creador del espíritu, al padre de los espíritus. Tenemos que aprender a abordar todo de forma espiritual. Pero no vamos a poder abordar las cosas del espíritu si no hemos nacido de espíritu, no hemos nacido de nuevo. Entonces, para ver el reino tenemos que nacer de nuevo. Acompáñame a el libro de Juan capítulo 3, por favor, y vamos a leer una historia acerca de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un gran maestro de la ley, un fariseo, una persona muy reconocida y una persona muy instruida en la palabra. Era un gran consejero y la gente acudía a él porque él sabía mucho acerca de Dios. Él sabía mucho acerca de Dios. Pues este mismo Nicodemo, una noche, al escuchar que Jesús estaba haciendo milagros, al escuchar que Jesús estaba diciendo, o la gente decía más bien, que Jesús era el Mesías, él tenía que ir a hablar con él. Y toma valor porque nadie de los fariseos le caía muy bien Jesús. Y él toma valor y va en la noche y se encuentra con Jesús. Vamos a ver qué es lo que pasa. Juan capítulo 3, verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, mira Nicodemo, de cierto te digo
que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿el qué? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo como yo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y todos nos preguntamos esto. Yo me pregunté esto cuando alguien me predicó y yo entregué mi vida a Cristo. Me dijeron, ¿sabías que Dios puede hacer todo nuevo en tu vida? Yo le dije, está loco usted. ¿Cómo cree? ¿Y me van a quitar mis tatuajes? Y todas las cosas que hice ya, como si nada. Es una locura. ¿Cómo es posible eso? Y a mí me dijeron, tienes mucha razón. No es posible para el que no cree. Para el que no cree, no va a ser posible nunca. Pero sí va a ser posible para el que cree. Porque para el que cree, todo es posible. Amén. Amén. Entonces dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cómo nacemos de nuevo? Eso le preguntó Nicodemo más adelante a Jesús, y Jesús dijo, así como el viento. No sabes ni de dónde viene ni de dónde va. No se te puede revelar eso. Lo que sí sabemos es que solamente es a través de Cristo Jesús. Solamente es a través del genuino y profundo arrepentimiento en tu corazón y en tu mente. De quién eres. Obviamente de lo que has hecho, pero más de quién eres realmente. De reconocer que sin Cristo tú no puedes entrar al cielo. De reconocer que sin el Espíritu Santo y su ayuda tú no puedes cambiar tus actitudes y tu corazón realmente. Tú no vas a poder sanar profundamente las heridas de tu corazón sin la ayuda del Espíritu Santo. Me hablan ahorita para pedirme información de la clínica y me dicen, ¿tienes psicólogos, psiquiatras? Esto me empiezan a preguntar que si tengo un gran equipo profesional, clínico, médico y me empiezan a hacer preguntas con respecto a eso. Y le digo, disculpe, pero el psiquiatra puede darle sentido de vida al usuario. No, me dice. ¿Y el psicólogo también puede despertar el propósito por el cual fue creado él? No. Entonces, ¿para qué lo quiere? Si lo que su familiar tiene es falta de sentido de vida, falta de propósito y no sabe ni siquiera para qué vive. Por eso consume, por eso se droga. Y usted quiere psiquiatras y médicos y demás y no va a resolver el problema de raíz. Va a estar limpio un ratito, pero va a volver otra vez porque no ha resuelto el problema de raíz. La cosa no es lo que hacemos, es quienes somos. El pecado entró en nosotros y el Espíritu Santo va y limpia todo lo que el pecado hizo. Cambia el corazón, cambia una naturaleza caída y pecaminosa, la cambia por una naturaleza espiritual. Cambia una mente carnal por una mente espiritual. La mente carnal ve las cosas imposibles, pero la mente espiritual ve las cosas posibles. La carne ve que no se puede, que no sirvo, que no soy hecho para esto, pero el Espíritu dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Espíritu Santo nos dice que podemos y podemos ir a más y podemos avanzar. Ese es el reino que Jesús vino a establecer. Los judíos creían que iba a llegar Jesús a salvarlos de los romanos. De hecho, lo pusieron, en una ocasión lo pusieron así como a prueba. Bueno, en varias ocasiones lo pusieron a prueba, ¿no? Fue tentado en todo Jesús. En todo. Fue tentado constantemente y atacado constantemente, pero nunca se dio y nunca se dobló. Y en una ocasión le dijeron, Jesús, mira, dicen los romanos que tenemos que pagar impuestos. Tú eres el Mesías, el que viene a liberarnos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y Jesús voltea y dice, lo del César al César. Hijo, el otro no estaba atrás. Ay, y nos salvamos de los impuestos. Porque el reino que vino a establecer Jesús no era un reino terrenal, carnal. Era un reino espiritual. Cuando lo iban a crucificar, le preguntaron, a ver, Jesús, ¿dices el rey? ¿Tú que eres el rey? Y Jesús dice, tú lo dices. ¿Eres rey? Tú lo has dicho. Se ponía la gente. ¿Por qué? Porque él sabía abordar cosas espirituales. Su reino era espiritual. Para él no importaba perder su vida. Entonces, el requisito más importante para entrar y ver y ser parte del reino de Dios es nacer de nuevo. ¿Es qué? Bien. ¿De qué está compuesto el reino de Dios? Número 1, tengo 3 puntos. Número 1, el reino de Dios está conformado por principios y leyes. Principios y leyes. Tenemos una ley que es la más evidente de todas y es la ley de la gravedad, ¿verdad? Es la ley de la gravedad, la más evidente.
Te acostaste a gusto a dormir en la noche. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad que opera, incluso sin que tú estés al pendiente de ella. Estás ahí sentado por la ley de la gravedad. De hecho, estamos aquí existiendo porque el mundo va, la tierra va girando a tal velocidad que puede generar gravedad. Una ley que opera para que tú y yo estemos aquí, ni siquiera estamos mareados, ¿verdad? ¿O si te marea de repente? No, es por la ley de la gravedad, una ley que opera. Creas o no creas en ella, opera. No, yo no creo en la ley de la gravedad. Bueno, opera, aunque no creas. Así son las leyes y principios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque las leyes y principios de Dios nos alinean a la voluntad de Dios. De tal manera que cuando tú desobedeces una ley y un principio, sufres las consecuencias. Sufres las consecuencias. Cuando desafías una ley de Dios, sufres las consecuencias. Créeme, gran parte de mi vida me la pasé desafiando las leyes de Dios, desafiando esos principios. Y una y otra vez tuve que enfrentar esas consecuencias. Así que número uno, el reino de Dios está compuesto por principios y leyes. Y estas sirven para alinearnos a la voluntad de Dios. Número dos, el reino de Dios o el reino de los cielos está conformado por cultura. Y la cultura es estilo de vida. Y un estilo de vida cristiano, mis hermanos, es un estilo de vida entregado. Es una persona que ya no piensa en sí misma, sino piensa en el cuerpo de Cristo. Tus dones y talentos son irrevocables, irrevocables. Pero tus dones y talentos no te los dio Dios para ti mismo, te los dio para el cuerpo de Cristo. Amén. Así que si tú tienes don de profecía, tienes don de lenguas, si tú tienes el don de enseñanza, si tú tienes el don de cualquier don, y tú andas por ahí gozando el privilegio, gozando de los beneficios de ese don, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo totalmente. ¿Por qué? Porque deberías de estar poniendo ese talento, ese don para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los dones son irrevocables, ¿eh? Cualquier don que tú tengas que Dios te haya dado, si tú no rindes tu corazón a Cristo, tú puedes seguir teniendo ese don y estar lejos de Dios. Porque los dones son irrevocables. Pero no nos los dio Dios para nosotros. Nos los dio para el cuerpo de Cristo. Para su gloria, para su honra. Amén. Y es una cultura, por ejemplo, la música es cultural. La música es cultural, amén. El arte, la pintura también puede ser. La escritura es el arte que Dios escogió, la escritura, para hablarnos. Increíble, ¿no? Mi profesión. ¿Cuál es tu profesión, Enrique? La misma que mi Padre Celestial, escritor. Amén. Porque Dios es un escritor, el Espíritu Santo es un escritor. Y nosotros tenemos tanto que darle al Señor. Música, arte, pintura, escritura, danza y tantas cosas que el Señor ha puesto culturalmente para nosotros y no lo rendimos al Señor. Está ahí. Pero el reino de Dios viene junto con eso. El reino de Dios también es cultural. Un cambio de mente, un cambio de cultura, un cambio de estilo de vida. De tal manera que mi corazón se empieza a ablandar y la necesidad que tiene mi hermano es mi necesidad también. Amén. El dolor que está sufriendo mi hermano también es mi dolor. El éxito que tiene mi hermano, mi hermana en Cristo, también me gozo yo porque también es mi éxito. Y el proyecto que mi hermano, mi hermana está emprendiendo, también me corresponde a mí ayudarle en su proyecto. ¿Quién dice amén? Eso se llama cultura. Y número uno, el reino de Dios tiene principios y leyes. Número dos, el reino de Dios tiene cultura. Y número tres, el reino de Dios tiene personas. Porque el reino de Dios no nomás es para nosotros aquí que estamos sentados y ya cerremos la puerta con seguro y el reino de Dios es para nosotros. No, el reino de Dios tiene que ver con avanzar hacia adelante alcanzando almas, personas. Y nosotros tenemos que estar expectantes, hablar con personas, interactuar con personas, soportar personas. ¿Amén? ¿Quién dice amén con ese último? Soportar personas. Por allá atrás, amén. Soportaos unos a otros en amor. Pero no te pueden decir algo que no tenga la razón, porque te peleas hasta tener la razón, ¿sí o no? Y no estamos, hermanos, en verdad, no estamos acostumbrados a soportarnos unos a otros en amor de Dios. No estamos acostumbrados. Queremos que se haga nuestra voluntad, nuestras propias creencias, nuestros propios ideales, etcétera, etcétera. Pero no podemos aguantar a alguien más que piense diferente. Y en verdad lo digo
no lo digo de dientes para afuera. De hecho, estoy empezando un podcast que se llama Cristocéntrico. Ya lo empecé hace como 2 semanas, el primer capítulo. Y quiero invitar a personas del cuerpo de Cristo, cristocéntricas, o sea, que hayan tenido un encuentro con Cristo, que hayan nacido nuevo, pero que tengan diferentes formas de pensar en cuanto a ciertas interpretaciones. ¿Por qué? Porque quiero aprender, porque aún sigue siendo mi hermano, aunque no se sepa de memoria el Apocalipsis. A ver, ¿quién se sabe de aquí de memoria el Apocalipsis? Claro, allá atrás. ¿Quién se lo sabe de memoria? Bueno, el hecho de que te lo sepas de memoria no te salva. Amén. Te salva un encuentro con Cristo, un verdadero y genuino encuentro con Cristo y un nuevo nacimiento. Y bueno, perseverar hasta el final. Amén. Perseverar hasta el final. Pero tenemos que aprender a tolerarnos en el amor de Cristo unos a otros, aunque no piensen igual que nosotros. Amén. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que Dios o nosotros somos parecidos al Señor. La única diferencia es que nosotros somos hijos de un rey y Él es rey. Amén. Él también nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero nosotros fungimos primero que nada como hijos del rey para hacer lo mejor para el reino. Necesitamos posicionarnos como hijos de un rey. Ahora, este rey, ¿está aquí o apenas viene? Ahí va otra disyuntiva. Otra disyuntiva. ¿El reino de Dios está aquí o apenas viene? ¿Y qué viene entonces? Bien, no pasa nada, no pasa nada. Créeme, así como tú te sientes ahorita, me sentí ayer también. O sea, no pasa nada. Es parte de y ahorita lo vamos a resolver. Amén. Bien. ¿El reino de Dios está aquí o apenas ha de venir? Porque Dios va a venir a reinar junto con nosotros. Amén. Y ahí viene el reino de Dios, se ha acercado, está. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, del 6 al 8. Hechos, capítulo 1, del 6 al 8, dice así. ¿Ya están ahí? Lo voy a esperar, Díganme amén si ya están en el versículo. Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice, listo. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis ¿qué? Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es eso? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Cómo es posible? Nuestra mente finita no da. Pero por eso te puse los primeros ejemplos para que fueras viendo de qué se trata. El sol está ahí, no está aquí, pero siento su calor. ¿Cuándo? Aquí, ahora siento el calor. ¿O lo vas a sentir al rato cuando llegues al sol? No, lo sientes ya. El reino de Dios está aquí. Te voy a dar otro versículo para que, bueno, esperemos. El reino de Dios es universal y eterno, primero que nada. Es universal y esto lo voy a ir explicando poco a poco. El reino de Dios es universal y es eterno. ¿Por qué es universal? No es universal porque el reino de Dios es para todos. No, el reino de Dios es para sus hijos. Amén. Pero es universal porque Dios es rey desde el Antiguo Testamento, desde la creación del universo. Él es el rey del universo. Amén. Pero hay una gran problemática, que la creación está en rebelión contra su rey. Él es rey y él pudiera exterminar la tierra si a él se le antoja, pero él está permitiendo una rebelión. Y la humanidad del día de hoy, desde Juan el Bautista y desde que se predicó el reino de los cielos, está en rebelión, rebelión a sus principios, rebelión a su cultura, está rebelde, no quiere aceptar a ese rey. No quiere aceptar a ese rey. Por eso lo que decía, que estaban sufriendo las consecuencias de violar sus principios. Pero aún así, dice que toda rodilla se doblará de todas formas ante ese rey. Unos de forma voluntaria y a otros les quebrarán incluso con una vara las rodillas para que caigan de rodillas. Quieran o no quieran. Así que yo no sé tú, pero yo no quiero que me quiebren las rodillas. Yo, mira, flojito y cooperando desde que empieza la alabanza, doblo rodillas yo. ¿Por qué? Porque me estoy doblando ante mi rey. Le reconozco, Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Amén.
¿Quién dice amén a eso? Bien. Porque el reino de Dios se refiere al reino de Cristo. El reino de Dios tiene que ver con el futuro, pero también tiene que ver con lo presente. El reino de Dios el día de hoy tiene que ver con hacer lo invisible visible. Amén. Escucha bien esto. El reino de Dios el día de hoy tiene que ver con hacer lo invisible visible. Y a ti se te ha dado la potestad para ver el reino de Dios. No todos lo pueden ver, por eso no está aquí todavía. ¿Ya me entendieron? ¿Ya le agarramos? Pero está aquí para ti. Para ti sí, porque tú sí lo ves. Amén. ¿Te habla el Señor? ¿Te habla el Señor? ¿Te muestra cosas? ¿Quién ha tenido sueños? De parte del Señor. ¿Quién ha tenido visiones? De parte de Dios. Amén. Entonces el reino de Dios está a ti, pero no está para todos. Por eso el reino de Dios no está aquí en cierta forma. Apenas viene, pero se les es revelado a sus hijos, a los nacidos de nuevo. ¿Hace sentido? El reino de Dios está aquí, pero va creciendo. Aún no llega a su máxima plenitud. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, dice, porque de hecho vemos todo el Nuevo Testamento está lleno. Jesús habló con parábolas y todas las parábolas que Cristo hizo son el reino de los cielos. Es como, y se avienta la parábola, ¿verdad? Todas las parábolas tienen que ver con eso, con el reino de los cielos. De hecho, también resucitó, murió, resucitó y les habló sobre qué. El reino de los cielos va avanzando de menos a más, dice la parábola. El reino de los cielos, dice el reino de Dios, es como un grano de mostaza. ¿Tú sabes cómo es un grano de mostaza? Es pequeño, muy pequeño, pero empieza a crecer, a crecer, a crecer cada vez más, de tal manera que Dios dice, es una revelación, es un poquito del reino de los cielos que les estoy dando, pero no llega a su máxima plenitud todavía. ¿Ven? El reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Han escuchado esa parábola? La he predicado aquí. Es una de mis favoritas, si no es que mi favorita. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que una persona halló y descubrió, volvió a enterrar el tesoro, va a su casa, vende todo lo que tiene, agarra ese dinero, compra el terreno, porque todo lo que tiene no es más valioso que el tesoro que encontró. Ese es el reino de los cielos. Y lo explica en parábolas. El reino de los cielos es como unos trabajadores que ganan el día completo por el trabajo de mediodía, y lo voy a explicar rápidamente. Estos trabajadores están pidiendo chamba, pidiendo trabajo en la mañana, y llega el dueño de un gran campo de cultivo y los contrata a todos. Se los lleva a trabajar y a mediodía el dueño va otra vez a la plaza y llegan otros a mediodía, otros trabajadores, y los contrata también y se los lleva a todos a trabajar. Unos ya llevaban desde la mañana, otros llegaron al mediodía, y en la noche, cuando ya tenía que pagarles a todos, les pagó a todos por igual. Y adivinen quién respingó: los del mediodía. Oye, patrón, ¿cómo es posible? Nosotros trabajamos todo el día. ¿Y qué contesta el dueño? Es mi dinero. Si yo acordé algo con ustedes de que por el día les iba a pagar tanto. Si a mí me place darle lo mismo que te di a ti, a los que trabajaron no más mediodía, ¿quién eres tú para decirme que no lo haga? Y esto tiene que ver con personas que de pronto, a pesar de haber sido malas, entre comillas, o a pesar de haber también desafiado la cultura del reino y demás, tienen todavía oportunidad para arrepentirse. Amén. Aunque tú lleves 5, 10, 15 años, 20 años o 2 años o 1 año, 6 meses de convertido, el que llega ahí doblando rodillas tiene lo mismo que tú, la misma oportunidad de entrar en el reino de los cielos. De tal manera que Dios nos va explicando con parábolas cómo es el reino de los cielos. Pero tú tienes que agarrar esa enseñanza y tienes que aplicarla en tu vida, y esa enseñanza va entrando a tu corazón y lo va rompiendo y lo va sujetando, y hay cosas que no te gustan y te doblas y las rindes y las rindes y las rindes, y tu corazón parece estarse destrozando porque no sirve, está caído. Pero Dios pone un corazón nuevo, tierno, receptivo, que ama, que perdona, que levanta, que restaura, que predica, que sana, que hace milagros, que va y busca el reino de Dios y su justicia, porque sabe que si lo busca y lo encuentra como un tesoro, todas las cosas vendrán por añadidura. Todas. Ese es el corazón que Dios quiere cambiar en tu vida. Quiere cambiar un corazón así. Nosotros queremos ser una iglesia que viva el reino de los cielos. La palabra tiene que cobrar vida.
en ti. ¿Quién quiere vivir el reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a lo que sea? Señor, dale con todo. Soy materia dispuesta. Yo sé que me va a doler. Yo sé que no me gusta. Hay cosas incómodas. Hay cosas que no sé. No entiendo. Pero venga a nosotros tu reino, Señor. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Fíjense bien la expresión. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Prácticamente está diciendo, el árbol está a punto de caer. El reino de Dios está a punto de llegar. Nosotros tenemos que decir, Señor, venga tu reino. Pero no nomás por el beneficio que tenemos del reino de Dios actual. No nomás por eso, sino queremos que ya Cristo venga, amén. Porque Él va a reinar y vamos a reinar con Él en la tierra. Y ese es el reino que nosotros debemos anhelar también. El reino aquí y el reino que viene. Ambos reinos debemos de esperar. Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente que, exacto, entonces ve corriendo a todos los chamucos que traes. De una vez, espíritu de pereza, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de idolatría, te vas de mi corazón en el nombre de Jesús. Espíritu de mentira, te vas en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo no puedo tener ya más demonios. ¿Se han escuchado esa frase que dice, pues aquí luchando con mis demonios? ¿No han escuchado eso? La gente vive con demonios, vive endemoniada, la gente lo dice y no se da cuenta de lo que dice. Pero Jesús dice, si yo echo por el dedo de Dios fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y Mateo 11:12 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, escuchen esto, de cierto os digo, dice Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hoy, 2025, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Quién quiere ser un violento arrebatando el reino? Que no se ande con dudas, que diga, yo quiero eso. Eso es para mí. Hoy me levanto y hoy no más mentiras. Hoy no más tomar. Hoy no me vuelvo a drogar. Hoy violentamente no vuelvo a ofender a nadie. Esa violencia, porque el reino de los cielos sufre violencia. El infierno y el reino del maligno, que es un reino opuesto, está peleando por ese reino. Y al final va a ganar el reino de los cielos. La pregunta es, ¿va a ganar contigo dentro o sin ti? Esa es la pregunta. ¿Vas a reinar con Cristo o vas a dejar que reine Él? Y las rodillas, acuérdate nomás. Yo quiero reinar con Cristo, amén. Y quiero traer su reino aquí. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El mismo Rey Jesús está diciendo, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Dominio, señorío sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, sobre tu voluntad, sobre tu espíritu y toda tu carne. Es lo que Dios quiere para que Él sea realmente tu rey. Amén.